Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música y esto es parte de un canal muy complicado en el que nada del humano nos es ajeno, que se llama El Rey va Desnudo, y donde hacemos videos temáticos, donde hacemos un streaming todos los jueves de 2 horas y donde además de dar segmentos del streaming, pues hacemos esta serie de Ahora Música y tratamos de tocar distintos temas de sociedad, de política, de ciencia, de religión, de arte, porque, insisto, nada de lo humano nos es ajeno. Y muchas gracias a quienes nos apoyan, a quienes le dan me gusta a los vídeos, a quienes se han suscrito, a quienes nos recomiendan sobre todo, y a quienes son nuestros Patreons, nuestros mecenas en Patreon, y a quienes nos ayudan también a través de PayPal. Si lo quiere usted hacer, lo vamos a agradecer muchísimo, porque así es como sobrevive este canal. Y en este canal hoy ya estamos haciendo una serie sobre el nuevo álbum de The Warning, que, como dije yo, hay uno siempre tiene que decir la verdad, y la verdad es que yo soy fan de The Warning, soy fan perdido de The Warning. Es el grupo que me ha devuelto la esperanza en el rock en los últimos años, junto con otros. Hay otros grupos, curiosamente también de chicas muy jóvenes, como Sixters de Ucrania, que espero que estén bien las 6 chicas que forman Sixters en Ucrania, que es un gran grupo de rock del que ya hemos tenido música aquí. Pero The Warning acaba de sacar su nuevo LP, su nuevo álbum, que en realidad es 14 canciones, de las cuales 7 ya habían publicado en la forma de 6 las habían publicado en la forma de un EP que se llamó Mayday, y las otras las han publicado. Money la sacaron al principio de su gira, esta que está anunciada aquí arriba, y finalmente el 24 de junio salieron las canciones faltantes, y son las que estamos comentando aquí, porque uno que es fan siempre espera que su grupo haga cosas magníficas, y cuando le hacen se agradece muchísimo, porque no hay nada más triste que estás esperando el álbum soñado de tu grupo, el grupo que te está gustando estos últimos tiempos, y te sacan una birria horrorosa o tratan de cambiar. Es que hemos decidido que vamos a pasar del rock progresivo al rock de goma de mascar. No hagas eso. Y entonces te sacó unas canciones tremendas. No es el caso. El error de The Warning es un álbum de rock sin pedir disculpas a nadie, sin pedir perdón a nadie y sin pedirle permiso a nadie. Y qué bueno, porque si no, no sería rock duro. Lo que vamos a escuchar ahora es la canción que finalmente había que hacer tarde o temprano. O sea, todo el mundo tiene canciones de amor. A mí lo que me harta un poco son los que solo tienen canciones de amor, pero siempre escribe una canción de amor. Yo escribí sobre la Ciudad de México, yo escribí sobre el cambio de milenio, yo escribí sobre una mujer que nadie sabía de qué había muerto, pero le habían roto el corazón. Yo escribí sobre los seres humanos que no están en la enciclopedia. Escribí un montón de canciones con mi cómplice Toño Malpica, destacadísimo escritor actualmente en México, uno de los más premiados y prolíficos, por cierto, porque publica libros con una ametralladora, mi querido Toño, pianista de jazz de gran nivel, y él y yo hicimos 20 y tantas canciones para nuestra banda, y había que hacer algo, y algunas son canciones de amor, por supuesto. Lo que ya no me emociona tanto es cuando solo haces canciones de amor, porque el mundo es amplísimo y hay que tocar todos los temas, como decía Frank Zappa, ¿no? Todas las de lo que más hay son canciones de amor, y si las canciones cambiaran la forma de ser de la gente, pues todos nos amaríamos unos a los otros, porque lo que más tenemos son canciones de amor. Pero no es así. La influencia esta que mucha gente quiere que tenga sobre nosotros la música, pues no la tiene, pero tiene otra, y esa es la que nos debe preocupar. Así que The Warning escribe una canción de amor, o algo más o menos como una canción de amor, pero al estilo siempre oscuro, siempre confrontacional, siempre duro, siempre único de The Warning. Y lo han logrado con esta canción que se llama Amour, además en francés, porque por supuesto el francés es el idioma del amor, o por lo menos eso dice el mito, o por lo menos los franceses cuando hablan de amor suenan bastante mejor que los que usan otros idiomas, y no me pienso someter con absolutamente nadie para esto. Esto es Amour de The Warning, de su álbum Error, y vamos a ver.
Ay, el amor, amiguitos y amiguitas. A ver, dos frases, en los primeros dos versos hay dos frases que a mí me dejan temblando. Vamos a sentirnos solos juntos. To be lonely es sentirse solitario. Y luego, como dos pájaros del mismo plumaje, como dos personas con el mismo objetivo en la vida, que es más o menos lo que significa esa expresión idiomática en inglés, dos corazones rotos en uno. Yo no había oído nada así en una canción de amor. Qué bien, ¿no? ¡Bom! ¡Bom! Yo sé que a veces el bajo nos queda siempre fuera de la atención inmediata cuando tenemos una guitarra excelente, cuando tenemos voz como la voz de Daniela, que yo sigo diciendo que es cada día mejor, cuando tenemos una letra enormemente interesante, pero si quieren regresen, siempre tenemos en la descripción el vídeo original para que lo puedan escuchar ustedes sin mis interrupciones molestas, pero por favor traten de escuchar el bajo, tiene unas líneas impresionantes. Sin contar los rellenos de batería de Paulina, que son siempre precisos. ¡Ah, hombre! Voy a regresar porque quiero que oigamos la batería, aparte de oír el bajo. La parte en que se queda solamente con el bombo, para luego entrar con los platillos y luego atacar la batería, no con un relleno, sino con un impulso que identifico yo claramente con el metal, con algunos bateristas metaleros, me parece sumamente importante dentro de la canción.
heartbroken. You get just what you think you should. Breathe for me, show me Bombo. that I'm worth it. Am I worth it? Breathe for me. Charles, Contratiempo. Do you love and hate me? Would you make me? Before you, prove it. I am willing. Are you willing to breathe for me, say it. I would die. Would you die for me? Would you die for me? Now would you die? Je t'aime pour toujours, mon chrétien. Je te déteste, amour de ma vie. Je ne m'aime pas, je t'adore. Breathe for me, breathe for me. Y creo que la de francés lo canta Paulina. Breathe for me, breathe for me. Breathe for me, show me that I'm worth it. Am I worth it? Breathe for me, say it. I would die. Would you die for me? ¿Me quieres o no? Now would you die for me? Die for me. Pues hazlo y muere por mí. Pasan tantas cosas en cada canción de The Warning, porque cada una cumple una función diferente. Y como me lo dijeron, que ellas se preocupan por la canción en sí, y es cierto, lo que escuchamos es que todo está al servicio de la canción, pero para ello tienen que sacar sus mejores habilidades, pero sin que parezca que están presumiendo de lo que pueden hacer, que sin llamar la atención sobre el instrumentista, sino llamando la atención siempre sobre la canción. Es lo que se logra cuando tienes un grupo de personas que saben exactamente lo que quieren lograr musicalmente. ¿Es una canción de amor? Sí, pero y es una canción de amor que conlleva atrás una serie de reflexiones sobre lo que es la pareja, que muchos que hacen canciones de amor pues no hacen, ¿no? Porque todo es muy sencillo, todo es tan fácil como me quieres o no me quieres, me dejaste o no me dejaste, la vida es maravillosa o la vida es una desgracia. La vida es más compleja que eso, y cuando la música lo refleja, se agradece. Esto fue Amour de The Warning. Me parece que en cada canción logran verdaderamente sorprendernos con su capacidad de poner miles de pequeños detallitos que luego escuchas y descubres, y vuelves a escucharle y descubres otra cosa. Yo decía que The Warning es un explosivo de acción retardada. Y no soy el único que lo dice. He oído a muchas personas comentando lo que tú oyes una canción y dices, pues está bien, la canción está muy bien. Y luego resulta que te das cuenta que la canción te está sonando en la cabeza, y tú regresas a la canción, la vuelves a oír y dices, oye, eso está muy bien. Regresas a la canción después y dices, oye, pero espera, es que es otro, está maravillosa. Espera, es que esta ya es mi canción favorita de The Warning. Y a veces nos pasa que nuestra canción favorita de The Warning es la última que escuchamos de The Warning, porque todas tienen algo distinto que ofrecer. No hay un patrón sobre el cual vayan cortando sus canciones tampoco, y eso se agradece muchísimo en un mundo donde la gente le llama a veces estilo a lo que no es sino falta de recursos. Vamos a seguir esta semana comentando algunas de las canciones del álbum Error de The Warning. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos aquí mañana o la próxima vez que tengamos que decir ahora música.